Vamos a charlar con la concejala Pupi Panribas. El Consejo Deliberante está trabajando en las distintas comisiones, mirando también el mapa epidemiológico de Bragado. Concejala, buenas tardes. ¿Qué tal, Corina? Buenas tardes. Sí, en realidad, yo presido la Comisión de Cultura y Educación del Honorable Consejo Deliberante. Y bueno, y por la cercanía, por ser docente, que tengo con el sector, con los representantes de los sindicatos docentes y de auxiliares, y siempre estamos charlando, en contacto, relevando una problemática, haciendo una consulta. Estaba en conocimiento que el Frente Gremial estaba trabajando en un relevamiento de los docentes para saber cuántos están vacunados y cuántos inscriptos hay. Teníamos una información desde la región sanitaria de la cantidad de inscriptos y la poca cantidad de docentes vacunados en el distrito. No llegaba excedía apenas el 10%. ¿Qué sucede? Generalmente los docentes y auxiliares que están vacunados son los que no están en la presencialidad, porque están dispensados, que antes le decíamos están en uso de una licencia. Esta es una figura nueva, el estar dispensado, que ocurre cuando las poblaciones de riesgo ante una pandemia tienen que trabajar única y exclusivamente en forma virtual para preservar la salud y la vida. Así que en realidad los docentes y los auxiliares que están trabajando presencialmente en las escuelas no están vacunados. Grave problema. Uh-huh. Y bueno, mucho se discute sobre esto de la presencialidad, la continuidad de la presencialidad o la virtualidad. Incluso se los tilda a los docentes como de vagos, argumentando que eso habla de una pérdida de contenidos de los chicos. ¿Qué se hace en esta situación? ¿O qué se le explica a ese papá que está en el medio del río pensando, ¿querrá la maestra trabajar? ¿Perderá el chico los contenidos? Bueno, recordemos que el año pasado fue un año de absoluta virtualidad, sí, y que hubo una difusión mediática muy importante, sobre todo de los medios concentrados de comunicación, que son opositores acérrimos al gobierno nacional y provincial, que instalaron eso, de que los docentes eran vagos, que no querían ir a trabajar, produciendo ese nivel de agresividad contra los docentes, porque entendemos que hay muchos sectores que nunca pudieron dejar de trabajar presencialmente el año pasado, en plena pandemia. Entonces se generó eso y se agravó, ¿por qué? Porque lamentablemente en la gestión de Macri se interrumpió el programa Conectar Igualdad. Uh-huh. Entonces no todos los alumnos tienen acceso a las herramientas tecnológicas. Bueno, a muchos no les gusta que hablemos de eso porque dicen que hablamos del pasado, pero lo que pasó en los 4 años de Macri y de Vidal tiene sus consecuencias terribles. Tal es así que el año pasado, la primera etapa de pandemia estricta, que nos tuvimos que quedar todos dentro de casa, ¿fue para qué? Para fortalecer el sistema sanitario que había destruido la gobernadora Vidal, porque había un montón de hospitales abandonados que no los quiso inaugurar, y ante una pandemia se sabía que era una necesidad fortalecer el sistema sanitario, porque teníamos el ejemplo de lo que pasaba en el resto del mundo, porque el COVID no es un invento argentino, no es un invento del gobierno de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, es una pandemia a nivel mundial. Eso empezó a taladrar en la cabeza de las familias, agravado por la situación económica terrible por supuesto, hay sectores del trabajo, sectores de pequeños y medianos que no pudieron trabajar por el tema de las restricciones que tuvimos que tener el año pasado. Entonces produjo una cierta irritación
Tal es así que, bueno, decían, yo tengo que poner el cuerpo y estos están sentados calentitos en la casa trabajando por la compu. Lo que se hizo en las escuelas este año, al inicio, para poder garantizar las medidas sanitarias y el cumplimiento de los protocolos fue un esfuerzo terrible por parte de los directores, por parte de las autoridades educativas, por parte de los docentes, porque tuvieron que armar un verdadero rompecabezas con los hermanos para que pudieran asistir a una presencialidad, una semipresencialidad, porque en realidad hubo pocos lugares donde hubo presencialidad absoluta. Bueno, empezaron opiniones de epidemiólogos, a hablar de cómo los chicos son vectores, que pueden tener el virus y no tener síntomas, entonces contagian. Empezó a suceder lo que sabíamos que iba a suceder. Es muy difícil que los chiquitos de nivel inicial en el jardín de infantes guarden la distancia permanentemente. Es muy difícil que los chicos de primaria guarden la distancia permanentemente, porque el acercamiento de unos con otros tiene que ver con lo humano. No es una norma que se puede establecer. La única garantía de una burbuja, yo pensaba, ¿cómo haces para tener un chiquito sentado en un lugar determinado que no se mueva? Y lo tenés que pegar con Poxipol o atarlo a algún lugar para que se quede inmóvil. Es imposible también el no acercamiento del docente. Es prácticamente imposible porque en algún momento pasa, porque eso es casi un reflejo que tenemos los docentes, del acercarnos, de mirar qué producción, cómo va el alumno en su producción escrita. Y bueno, y pasó con los auxiliares también, que han hecho un esfuerzo, pero extraordinario, porque son justamente, que te diría que son la cola del sistema educativo, ¿no? Los porteros y los cocineros, los que tuvieron que garantizar todo, que se cumplieran las medidas de repasar continuamente con lavandina, con alcohol, picaporte, pupitre, el piso, una pared si detectaban que alguien tocaba, porque la transmisión de este virus permanece en las superficies, el cuidado de los chiquitos al ingresar a la escuela, tomarle la temperatura. Bueno, ha sido un esfuerzo terrible. A pesar de todos esos cuidados, evidentemente tenemos burbujas aisladas, tenemos docentes internados, tenemos familias aisladas con síntomas. Pasó esto que nadie esperaba que pasara. Pero ¿cuál es la propuesta? Porque mucho se habla del cambio de fase, que en realidad el cambio de fase, hoy en Bragado, que estamos en una fase 3, si estuviésemos en una fase 2, todos dicen, bueno, ahí no habría presencialidad, dictaminada por la provincia de Buenos Aires o por el propio intendente municipal que tiene la potestad de volver la fase atrás. Pero más allá de esta discusión de fases, ¿cuál sería la alternativa que supongo maneja la oposición? Cuando la gente pregunta, ¿qué hace la oposición? ¿Qué dice la oposición al intendente que no baja, que no cambia, que no restringe? ¿Qué dice la oposición, Pupi Panribas? Y en realidad nosotros creemos que ante esta situación epidemiológica, esta situación sanitaria que tenemos en Bragado, ayer tuvimos un día negro, anteayer también, y lo de hoy parece que cada vez se va incrementando. Yo creo que indefectiblemente habría que los trabajos, todo lo que tiene que ver con la administración pública, municipal, provincial y nacional, pasar a la virtualidad. Y permitir que los sectores que tienen que salir a trabajar, cuentapropistas de servicios, puedan transitar por la ciudad con muchísima menos circulación de personas. Porque la dinámica escolar tiene un tránsito de personas que es inmenso, porque tienen una dinámica la actividad escolar, el trayecto de la escuela, de la casa a la escuela, las mamás, las familias que van a buscar los chiquitos, todo eso genera
el movimiento de personas que no debe suceder cuando hay una pandemia, porque el virus se contagia cuando hay concentración de personas y cuando hay circulación. Entonces, yo digo, ante semejante circulación comunitaria de este virus, habría que pensar en una modalidad que no afecte a los que tienen que salir todos los días a trabajar, que son cuentapropistas, que brindan servicios, pero que se restrinja aquellas actividades con garantía de funcionamiento a través de la forma virtual. En la espera de que si se vacunan los docentes, como lo están pidiendo desde el Frente Gremial, haciendo un relevamiento, casi un censo, docente por docente, que cuando lo tengamos nos sumamos todos los concejales, porque esto no tiene nada que ver con si sos oficialista o opositor. Eso le iba a preguntar. Claro, nosotros lo que queremos es que los docentes y los auxiliares estén vacunados. Bueno, van a entrar 4 millones de vacunas después del 20 de mayo de este mes, en los próximos días. Pero también eso lleva un tiempo, porque recién a los 15 días de la primera dosis se genera algún anticuerpo en el organismo. Recién a los 21 días que se puede poner la segunda dosis, ya hay un número importante de anticuerpos. Va a llevar tiempo. Y en el mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir teniendo servicios educativos cerrados por un tiempo por el nivel de contagio. Entonces, ¿de qué presencialidad hablamos? Es totalmente irregular, ha alterado el ritmo de la familia, porque sabemos que la escuela es el gran organizador familiar, pero si vos tenés que llevar a tu hijo, a tus hijos a la escuela el lunes, el martes, el miércoles no, el jueves y el viernes lo tenés que hacer virtualmente. Entonces también se produce una desorganización. Así que habría que pensar la forma de dar una garantía, de volver a la virtualidad en todo lo que se puede hacer virtualmente. La educación se puede hacer virtualmente. Y para aquellos chiquitos que no tengan conectividad, para los alumnos que no tengan las herramientas tecnológicas, arbitrar otro tipo, otra forma, que solo pueden elaborar las autoridades educativas. Ahí sí, los que no tienen acceso a herramientas tecnológicas, ver a través de cuadernillos, a través de la presencia del docente en la escuela, con 1 o 2 o 3 alumnos solamente, pues se puede tener un sistema, digo, para cada servicio educativo, que fue lo que armaron para garantizar la presencialidad, pero bueno, porque si no, ¿a qué vamos a llegar, Corina? Ayer justamente 2 o 3 mamás me dijeron que ya decidieron que no van a mandar los chicos a la escuela. Se iban a acercar a la escuela a completar una declaración jurada y piden que sus hijos no vayan a la escuela y pasan a la virtualidad. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y es legítimo el miedo, porque en realidad a este virus hay que tenerle miedo. Yo estaba leyendo una noticia del fallecimiento de un maestro en Mar del Plata, 27 años el maestro. Sí, sí. Un maestro muy joven. Y bueno, entonces digo, esas noticias también pegan, porque ese maestro, bueno, no solamente tiene alumnos, tiene una familia, y causa, es un cimbronazo. Y es la franja etaria que no está vacunada, porque se empezó la vacunación por la población de riesgo, los mayores de 60. Y bueno, ojalá que prospere este pedido que hacemos todos los concejales con el Frente Gremial, que tiene representación de todos los sindicatos de auxiliares y docentes, y lo vamos a elevar a la jefatura distrital, a la jefatura regional, al señor intendente municipal, a la directora general de Cultura y Educación, al ministro de Salud de la provincia, a todos y a todas las autoridades para que pidan, porque lo puede hacer el intendente desde Bragado, que los docentes y auxiliares sean vacunados. Los que se inscriban, porque también tenemos que saber que esto es voluntario. La inscripción para la vacunación es voluntaria. La última pregunta tiene que ver con la propuesta de la cual
hablabas recién. Pasar, por ejemplo, uno lo piensa en el plano local, la administración municipal, que es potestad del intendente, lo que puede hacerse virtual a la virtualidad, y entonces frenar la circulación y dejar que sean los esenciales. Es decir, trabajar mitad por mitad de alguna manera en el mientras tanto si no se quiere bajar de fase. Pero digo, ¿es posible que se acerque esta propuesta a Vicente Gatica? Lo pregunto desde el punto de vista de si es un intendente cerrado, es un intendente que está invitando a una mesa a la oposición, pero ¿cuánto de estas propuestas toma Vicente Gatica o cuánto deja en esto que ha charlado con ustedes o con el bloque? Bueno, en realidad, ayer cuando era ya tarde, a última, no digo a la última hora, pero a primeras horas de la noche, nosotros, el bloque nuestro, tenemos un grupo de WhatsApp, entonces nos comunicamos a través de esa forma, ¿no? Para estar enterados de lo que pasa. Ahí la presidenta de nuestro bloque, Guillermina Lospice, nos comunica que el intendente había convocado a los presidentes de todos los bloques a una reunión en la municipalidad. Ya habían tenido el día antes una reunión para ver qué pasaba con el tema de la pandemia, ¿no? Con las autoridades sanitarias, de acuerdo al informe que tiene diariamente epidemiológico. Bueno, entonces Guillermina nos pide sugerencias. Yo hice esa propuesta, ¿no? Que el pase a la virtualidad de la administración pública municipal, provincial y nacional. Entonces, eso resta circulación de personas en la calle, que es lo que necesitamos. Y además, mayores medidas de difusión, de prevención, poner en marcha los CAPS con fuertes propuestas en los barrios de cuidado, porque leía los otros días que hacen testeos en los barrios y encuentran 19, 14, 15, y hay gente que es asintomática, está circulando y por ahí no tiene ni barbijo, ni alcohol en gel. Entonces tiene que haber una fuerte apuesta porque evidentemente se ha relajado todo. Y también el tema de cómo se junta mucha gente en la laguna, en el acceso, ahí tiene que haber un control, pero yo no digo de cobrar multas a todo el mundo, porque a la gente está penalizado, por supuesto, pero después, antes de llegar a penalizar, yo digo, ¿por qué no educamos en la prevención, difundimos? ¿Por qué no circula un altoparlante por la laguna, por el acceso, pidiendo que por favor que se separen, que no compartan el mate, carteles que se prohíbe? Hay muchas cosas que se pueden hacer sin cerrar totalmente, pero bueno, lamentablemente si no se toma ninguna medida, lo que va a suceder indefectiblemente, lo que pasó en el Partido de la Costa, lo que pasó creo que en Carlos Casares también, la vuelta a fase 2 con un cierre. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a crecer los casos, cuando se satura el sistema de salud, ya el hospital municipal, yo hoy lo escuchaba a Rafael García Finger y decía, todavía no está colapsado, pero estamos ahí. Bueno, ¿qué va a pasar? No se puede hacer derivaciones. Tengo entendido que no hay derivaciones porque pasa en La Plata, en Buenos Aires, en Junín, están al borde de la saturación. Entonces yo digo, antes de llegar a eso, no podemos pensar en algo que no perjudique económicamente a los que tienen que salir a trabajar porque son cuentapropistas y están con el tema del día a día, a los que brindan un servicio que lo pueden hacer por delivery. ¿Por qué no se utiliza, la inteligencia colectiva, que es algo tan rico, ¿no? Que es lo que ha hecho que la humanidad avance, porque siempre es la inteligencia colectiva. Y digo, si a mí, soy una docente, se me ocurre eso, digo, pensemos, hay muchísima gente que debe tener un montón de ideas y que ni siquiera, y a lo mejor no tiene un cargo electivo, no es concejal. ¿Por qué no le preguntan a una familia, por ejemplo, a una mamá? Porque hubo una fuerte demanda por la presencialidad, pero eso también estuvo incentivado
por una fuerte presión mediática, que instalaron que los docentes no quieren trabajar, que les gusta quedarse en su casa calentitos y que los chicos tenían que ir a la escuela porque, por supuesto que tendrían a todos nos cambió la vida y nos afectó esta pandemia. Pero digo, ¿qué tenemos que priorizar? El tema de estar solos, el tema de no poder ver a nuestras amistades, a nuestros familiares, o preservar la salud y la vida. ¿Qué priorizamos? Digo, cuando hay muertos, cuando se empiezan a morir seres queridos, eso genera un cimbronazo. Evidentemente, las cosas se comprenden cuando se viven, ¿no? Y parece que hasta que no te toca la pérdida de alguien cercano, de alguien querido, que te genera tanto dolor e impotencia, te parece que no te va a pasar. Que el tema de la pandemia es algo del otro, de la enfermedad y de la muerte también es del otro, hasta que te toca. Por eso, yo creo que no podemos esperar a que a cada vecino y vecina de Bragado le toque en su familia y en sus afectos. Yo creo que hay que tomar medidas y consultar, preguntarle a una mamá ante esto, que hay mamás que deciden ya no mandar los chicos a la escuela porque hay temor. Bueno, ¿por qué no pensar en alguna forma, que hay muchas formas, de que los que necesitan indefectiblemente, porque no tienen herramientas tecnológicas, puedan ir a la escuela? Y aquellos que puedan hacerlo virtualmente, lo hagan. ¿Por qué no innovar con respecto a eso? Porque si no hacemos algo, vamos a llegar al cierre total, porque pasó en otros países. Y pasó en otras ciudades también. Como cierre, no la quiero bajonear, concejala, pero hace un rato compartíamos una entrevista con la presidenta de su bloque y esto fue acercado al intendente, pero el intendente mantiene la fase 3 y dice que todavía hay una brecha que se puede manejar, que no hay que cambiar nada. No se cerró ni la laguna, todavía está el mismo decreto. Te digo, pero bueno, por ahí se puede pensar en forma colectiva. Claro, sí, yo soy muy optimista con respecto a los aportes que se pueden hacer de todos los sectores, no solamente de los concejales, porque evidentemente uno ve muy fuerte el reclamo que están haciendo los médicos, el personal de salud, lo ve con dolor, porque realmente son los que están ahí, los que están dentro del hospital, porque ¿quién puede acceder a eso? El que está dentro únicamente, porque es zona COVID. Entonces después ve una comunidad que parece que es indiferente a eso. Yo creo que no es indiferente, no somos indiferentes los vecinos y las vecinas, es que no se conoce realmente lo que pasa o se minimiza. Entonces yo entiendo que el intendente debe estar esperando los números, que hay un número estadístico que indica el cambio de fase. Pero digo, no tiene que ser algo cerrado el número, porque ¿qué necesitamos? ¿Más víctimas, más infectados? ¿Por qué no buscar una forma para decir, no perjudico la economía local, pero permito la virtualidad en aquellas actividades que puedan ser virtuales? Concejala, le agradecemos muchísimo estos minutos. Muchas gracias. No, la agradecida soy yo, Corina. Gracias. Chao. Todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música.